Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Jovanka Art. En este tutorial vamos a hacer 3 manualidades de Navidad. He hecho unos papeles para que podáis descargar y hacer estos 3 trabajos si os gusta. Si no os gusta vais a poder hacer los mismos trabajos con el papel que más os guste o el papel que prefiráis. Pero yo he decidido hacer estos para facilitaros un poquito el trabajo. Una corona de Navidad, una preciosa botella con luz por dentro y estas son las etiquetas que vais a poder descargar en mi blog para hacer los trabajos. Al final del vídeo os dejo una explicación de cómo hacerlo. Voy a empezar haciendo la corona y voy a utilizar un alambre o aluminio. Yo estoy utilizando este porque lo tengo de otros trabajos que he hecho, pero podemos utilizar cualquier aluminio o alambre que nos vaya bien. Utilizo una base de madera en principio, cualquier base, para coger la primera medida de la primera circunferencia que voy a hacer con el aluminio. Voy a utilizar cinta de carrocero para ir sujetándola y que no se me mueva. Tengo que intentar que quede pues lo más pegado una vuelta a la otra. Voy a hacer 4 o 5 vueltas por cada una de las circunferencias que voy a hacer. Voy a hacer 3 circunferencias de una forma muy sencilla. Una vez tengo la primera medida, voy girando, dando vueltas y voy uniéndolo con cinta de carrocero. Se trata de hacer 3 circunferencias que entre ellas tengan más o menos un dedo de separación. Una vez tengo hechas las 3 circunferencias, con otro trocito de alambre o aluminio voy a sujetarlas para que queden en una posición fija y voy a asegurarme que la separación entre una y otra sea más o menos de un dedo de grosor. Si hace falta, pues nos ayudamos con un utensilio, con un alicate, para poderlo sujetar bien a la base. Vamos a hacerle 3 sujeciones, vamos a hacerle 3 para que quede de una manera suficientemente firme para luego poder trabajar sobre esta base y que no se nos mueva. Y ahora que ya tengo las 3 circunferencias de alambre hechas, voy a utilizar una tela. Yo voy a utilizar un terciopelo de color rojo, una tira de más o menos 2 metros. Podemos utilizar cualquier tela que nos guste. Podemos utilizar una gasa que sea muy suave o podemos utilizar una tela más rígida, incluso una tela de saco. Con cualquier tipo de tela nos puede quedar muy bonita esta corona. Y ahora, una vez lo tengo así, se trata de ir pasando la tela a través de las circunferencias que he hecho. Primero tiro en uno de los huecos, en el que está más hacia afuera, tiro hacia afuera y voy sacando como si fuera, pues eso, que dé la sensación de que la tela está hueca, está ahuecada y dé un poco de sensación de nube o algo parecido. Y voy sacándolo pues como estáis viendo, un trocito, otro trocito queda para abajo y vuelvo a tirar del siguiente trocito, primero a la izquierda, luego a la derecha, y voy haciendo esto en todo el contorno de la circunferencia. A medida que vamos sacando los trocitos de tela, lo vamos arreglando, lo vamos dejando lo más bonito posible a nuestro gusto, y ya cuando llegamos al final, el trozo que nos queda lo cortamos y escondemos las puntas entre el aluminio. Cuando ya he acabado de poner toda la tela en la circunferencia, nos queda un trocito de aluminio por la parte de dentro
que tenemos que tapar. Entonces yo he comprado una cinta de terciopelo del mismo color que la tela, que la verdad es que ha sido una suerte poderla encontrar, y con la ayuda de la pistola de silicona caliente lo pego. Igual que he pegado el contorno de dentro, en la parte de fuera también se nos ve el aluminio y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a pegar la cinta con la pistola de silicona caliente. Y ahora que ya tengo acabado la parte más importante de la corona, le pongo una sujeción arriba para poder colgar la corona. Y ahora os enseño estos dibujos, que son unos dibujos que he hecho para que podáis descargar y podáis utilizarlos para hacer estas manualidades. Yo voy a utilizar este, que no sé, he elegido este, pero podéis elegir el que vosotras os apetezca más. Y voy sobre una base de cartón, voy a pegarlo. Utilizo cola blanca. Voy a poner cola blanca sobre el papel para que no me queden arrugas. La mejor manera de hacerlo es poner la cola blanca sobre el papel. Y una vez tengo la cola bien extendida, que no queden grumos ni pegotes, lo pego sobre el cartón. Y con la ayuda del dedo, en principio, desde el centro hacia las partes exteriores del papel, voy pasando el dedo para que no me queden burbujas. Y una vez lo tengo así, lo recorto, espero que se seque primero, y lo recorto. Estos papeles podéis descargarlos en mi blog. Abajo en la caja de información del vídeo tenéis un enlace que os lleva directamente a mi blog y directamente a la página donde vais a poder descargar los dibujos. Una vez lo tengo ya recortado, utilizo cola blanca para todo lo que es el contorno, para que no se me vea el contorno del cartón, y le pongo cola blanca en el contorno y también entro un poquito en la parte superior del dibujo. Y una vez lo tengo así, ya se me ha secado, con la ayuda de un buril le voy dando pequeños golpecitos en los dibujos que lleva unos dibujitos que son como copos de nieve, y justamente ahí voy a darle puntitos de cola blanca, y también lo voy a hacer en el sombrero y en la bufanda, bueno, y en los botones del abriguito que lleva, y así pues va a quedar pues más navideño, más bonito. Yo lo estoy haciendo en color plata, pero este fondo rojizo os quedaría también muy bonito en color oro. Yo he querido hacerlo en plata pues para hacer algo diferente, y porque estoy haciendo una decoración para mi casa en plata y ya he aprovechado para hacerlo en este color. Una vez he puesto los puntitos de cola blanca, le pongo la purpurina encima y espero que se seque. Y una vez esté seco, sencillamente pasándole un pincel, voy a limpiar muy bien todo el dibujito y solo me va a quedar purpurina en los puntitos que he puesto. Y ahora que ya estoy esperando que se acabe de secar para limpiarlo bien, voy a hacer unas hojitas para decorar la corona. Esto de hacer hojitas así diferentes para decorar cosas de Navidad, a veces no sabemos muy bien cómo hacerlo, y a mí se me ha ocurrido esta idea que me parece genial. Cogemos un trocito de aluminio y hacemos una largura, más o menos debe tener unos 8 centímetros, marcamos la parte central y en la parte de abajo le damos unas vueltas al aluminio, y una vez lo tengo así, vamos a hacer un pequeño movimiento de giro para simular lo que es la forma de una hoja. Vamos a coger el alicate y hacemos un giro hacia la parte interna, y entonces nos va a quedar la forma de una hoja. Lo abrimos, lo acomodamos y cogemos la parte más larga del aluminio, la llevamos hacia arriba para marcar la parte central de la hoja, y sin soltar con los dedos, con la ayuda del alicate, presiono fuerte para poderlo girar y que no resbale, y sin soltarlo vuelvo a presionar cuando tengo el aluminio doblado, y así me va a quedar el aluminio central sin que se mueva, porque si lo hago sin el alicate, seguramente, vamos, es que pasa así, se resbala el aluminio y no hay forma de dejar esa parte central recta y bien colocada. Una vez la tengo así, aseguro un poquito la parte de abajo, y ahora voy a utilizar papel de seda para rellenar el hueco que queda en la hoja. El papel de seda, cuando le ponemos cola blanca,
queda muy duro y queda muy bien para hacer trabajos de manualidades. Y además no se rompe cuando le ponemos cola blanca encima, lo podemos trabajar sin miedo que no se nos rompe. También podemos hacerlo con papel de cocina o con papel higiénico, pero la forma más fácil de hacerlo es con papel de seda. Pongo cola blanca en toda la extensión del papel, lo doblo sobre la hoja y con la ayuda de los dedos y con los dedos secos y limpios voy dando pequeños golpecitos para que las dos partes del papel, la de arriba y la de abajo, se unan. Y voy a hacerlo también con mucho cuidado por el contorno del aluminio, por la parte exterior de la hoja. Y una vez lo tengo seco, está duro, queda muy bien para hacer estas hojitas, lo recorto con las tijeras. Y una vez lo tengo recortado, voy a darle brillo a esta hoja para que tenga pues un poco más de magia para decorar las cositas de Navidad. Voy a coger cola blanca y con un pincel suave le voy a dar en toda la extensión la parte de arriba de la hoja, pero el contorno no, solamente en la parte central. Y voy a utilizar una purpurina o brillantina que es blanca irisada. Sacudo el exceso y espero que se seque. Y cuando ya está seca voy a utilizar de nuevo cola blanca, pero en esta ocasión la voy a poner en todo el contorno exterior de la hoja. Y voy a utilizar alguna herramienta para intentar, si hemos esperado que la cola blanca del centro se seque, no se nos va a mezclar la purpurina. Si lo hacemos en húmedo, pues tendremos que tener cuidado porque se nos va a mezclar una purpurina con otra. Pero si esperamos que se seque, pues lo hacemos de esta manera. Ponemos la cola blanca y luego vamos poniendo sobre el contorno y nos quedan así de bonitas. La verdad es que estas hojas quedan preciosas. Y las voy a unir en grupos de 2 o 3 hojas y las voy a reservar para después decorar mi corona. Ahora voy a utilizar un trocito de tela de algodón que tiene pues unos dibujos de estrella con el fondo blanco. He elegido esta tela porque me queda bien con el dibujo del muñequito de nieve, pero podéis elegir la tela que más os apetezca. Voy a hacer un lazo de una forma muy sencilla para decorar el lateral de la corona. Le voy a cortar la parte de abajo con la tijera dentada para no hacerle costura, y una vez tengo los dos lados cortados, derecha e izquierda, hago el tamaño del lazo grandecito para que se vea bien en la corona, lo pego sobre la corona y yo voy a poner mi lazo, voy a decorar solamente un lateral de la corona porque quiero que se vea toda esta tela de terciopelo preciosa. Entonces voy a hacer la decoración solamente en el lado izquierdo de la corona. Busco un hueco donde pegarlo y pego el lazo que va a ser la primera parte de la decoración. Y una vez tengo pegado el lazo, voy a empezar a pegar las hojas que he hecho. Voy a pegarlo todo con la pistola de silicona caliente. Con la misma cinta de terciopelo con la que he contorneado la corona, he hecho un pequeño lacito que pongo justamente debajo de las hojas. Y ya una vez tengo colocados estos elementos, el lazo grande, las hojas, el lazo pequeño,
ya le toca el turno a mi dibujo, que lo he colocado sobre todo este grupo de decoración que he hecho. Y ahora voy a hacer unas pequeñas bolitas hechas con la pistola de silicona caliente para decorar la corona, pero que se siga viendo. Quiero que lo que más importancia tenga sea la tela de terciopelo rojo. Entonces utilizo un papel de cocina y sobre el papel de cocina voy haciendo pequeñas descargas con la pistola de silicona caliente, y cuando todavía está caliente le echo purpurina por encima y espero a que se seque. Una vez está completamente seca, sencillamente tenemos que sacudir bien el papel de cocina y los trocitos de silicona caliente que hemos hecho sobre el papel de hornear, es un papel de hornear, perdón porque he dicho de cocina y luego hay confusiones, no, es un papel de hornear, es el papel que ponemos dentro del horno para hacer los pasteles. Son muy fáciles de despegar porque este papel pues no se quema, va estupendamente para hacer este tipo de trabajos, y una vez los tengo despegados voy a pegarlos encima de la corona, buscando los huecos que me han quedado entre los bultitos que he hecho con la tela. Y como detalle final he comprado estas bolitas, que realmente no vale la pena hacer estas bolas, porque es que 8 bolas valen 0,75 céntimos, son tan económicas que el trabajo de hacerlas pues no compensa. Y he decidido utilizar, que no suelo hacerlo, utilizar cosas ya compradas, pero en este caso, bueno, pues le dan un punto muy navideño y nos ahorramos el trabajo de hacer las bolas, porque el precio la verdad es que es fantástico. Les he quitado la parte que tienen con un cordoncito para colgarlas en el árbol de Navidad y las pego sobre el lazo rojo y sobre las hojas que he hecho. De una forma, pues bueno, ir alternando unas bolitas, he comprado 2, unas brillantes y otras con purpurina, y voy alternando grupos de 2 o 3 y las voy pegando de una forma pues que quede bien bonita la corona. Espero que quiero aprovechar la ocasión para deciros que me encanta que estéis ahí, que quiero daros las gracias a todos, y que si no me conocéis y os gustan mis trabajos, me encantaría que os suscribierais a mi canal, porque eso me ayuda a mí y ayuda a todos los que nos dedicamos a hacer este tipo de vídeos o de trabajos, de tutoriales, de manualidades, a darnos fuerza y a tener ganas de continuar. Y fijaros qué preciosa ha quedado la corona, me encanta. Ahora voy a hacer una cosa muy sencilla, voy a seguir utilizando mis dibujos, que os recuerdo los podéis descargar en mi blog. Podéis utilizar estos dibujos o los dibujos que a vosotras más os apetezca. Yo lo que quiero es ayudaros pues para poder hacer las mismas manualidades que hago yo sin tener que dar demasiadas vueltas, sin tener que comeros mucho la cabeza. De una forma sencilla, desde casa, podéis descargar los dibujos en un pen o en vuestro ordenador, ir a una copistería y hacer que os lo impriman en una hoja de DIN A4, y podéis descargar tantos como os apetezca para hacer diferentes manualidades. Yo en este tutorial os voy a dar 3 opciones. La primera ha sido la corona de Navidad. Esta segunda opción son unos adornos para decorar el árbol de Navidad, que he hecho exactamente lo mismo que he hecho antes con la corona. He pegado el dibujo sobre un trozo de cartón, pero a diferencia de antes, en la parte de atrás le he puesto un trocito de goma eva por si se nos ve por los 2 lados, y lo he decorado. En este caso, en vez de utilizar purpurina plateada, le he utilizado dorada, pero he hecho exactamente lo mismo. Le he puesto en todo el contorno y en algunos puntos de la parte delantera del dibujo, y luego con una pequeña cinta de raso le pego en la parte de atrás para poderlo colgar en el árbol o donde más nos apetezca, y le añado un lacito en la parte superior justamente encima de la cinta de raso, y quedan súper bonitos. Es una forma fácil de hacer pequeñas decoraciones para nuestra casa o para nuestro árbol de Navidad, de una forma pues muy sencilla. Por eso os dejo los dibujos, los hago con mucho cariño y mucho amor para todas vosotras, para que podáis descargároslos y hacer trabajos con ellos. Otra opción que se me ocurre daros para hacer algún trabajo con mis dibujos es decorar una botella. Yo he elegido una botella que la parte de adelante tiene suficiente superficie para poder lucir el dibujo. Coloco el papel sobre la botella y con un rotulador permanente marco exactamente
cuál es el tamaño de la circunferencia que he cortado en el papel para esa parte dejarla libre, dejar el cristal libre. Y el resto de la botella voy a darle una capa de cola blanca y a medida que voy dando la cola blanca le voy pegando trocitos de papel de seda. Voy haciendo pues una capa de cola blanca con papel de seda para darle una base porosa para poder trabajar sobre ella y también para darle cierta transparencia, porque el papel de seda cuando se seca tiene cierta transparencia. Os decía lo de la transparencia, ¿por qué? Pues porque dentro quiero ponerle unas luces. Entonces he utilizado este papel por esos dos motivos, por la transparencia y también porque tiene muchísima dureza. Cuando está seco es súper duro. Pero bueno, también podemos hacerlo con papel de cocina o con papel higiénico, como he hecho en otros de mis tutoriales. Una vez lo tengo seco, voy a introducir las luces. Esta es una luz de estas de Navidad que tiene 2 metros y más o menos tiene unas 20 luces. Y tiene el cable fino, pero también podemos utilizar uno que tenga el cable más grueso. Introduzco todas las luces dentro y calculo el trozo que necesito para hacer que la caja de las pilas me quede en la parte de abajo y de atrás de la botella. Una vez lo tengo así, lo que voy a hacer es forrar todo el cable que se va a ver. Y lo voy a forrar para que no se vea feo y también porque así lo voy a poder pegar sobre la base de la botella. Como tenemos que pegar la caja de las pilas en la parte de atrás y tiene que quedarse fija, vamos a hacer una cosa, le vamos a quitar la tapa a la caja de las pilas y vamos a utilizar un trocito de goma eva para hacerle una funda con una tapa que se pueda abrir para poder quitar las pilas. Una vez ya la tengo cortada a la medida, voy a pegar los dos laterales y la parte de abajo y voy a utilizar la pistola de silicona caliente porque el plástico de la caja de las pilas y la goma eva se pegan perfectamente con la pistola de silicona caliente. Me aseguro que está bien pegado y una vez lo tengo pegado, o lo que es la goma eva sobre la caja, voy a pegar la caja sobre la botella y voy a utilizar en este caso cola blanca, porque si utilizáramos silicona seguramente se nos acabaría despegando. Sin embargo, si utilizamos cola blanca va a quedar una fijación muchísimo más segura y más firme. La coloco en su sitio y espero un poquito que no se me mueva, que no me resbale y se quede en su posición bien colocada. Y una vez la tengo así, el cable que había pegado, o sea que había envuelto con cinta de carrocero, le pongo también cola blanca y lo adhiero sobre la superficie. Al haberle puesto la cinta de carrocero y tener la base con una superficie porosa que está hecha con el papel de seda, se pega perfectamente, pero para asegurarme que no se me mueva utilizo cinta de carrocero y lo dejo ahí colocado hasta que está completamente seco. Una vez lo tengo completamente seco, quito los trozos de cinta de carrocero y empiezo a pintar la superficie de la botella. Voy a utilizar pintura acrílica blanca y voy a utilizar una esponja que voy a pintar la botella dando pequeños golpecitos e intentando no cubrir demasiado la superficie porque quiero que sea semi-transparente. Durante el día se va a ver blanquecina, pero cuando encendemos la luz de dentro se va a ver esa transparencia que estaba buscando y va a dar esa sensación mágica y navideña a la botella. Una vez la tengo seca, en la parte delantera, en el trocito que había reservado, utilizo cola blanca para pegar el dibujo. Voy a poner una capa de cola blanca muy bien repartida. Siempre que utilizamos papel tenemos que hacer que la cola blanca quede perfectamente colocada, sin grumos y sin pegotes, para que el papel no tenga burbujas. Y una vez lo tengo bien colocado, primero lo adhiero con el dedo del centro hacia afuera para quitar las burbujas y después utilizo un trocito de papel absorbente o un trapo para dejarlo bien plano. Y ahora le voy a hacer una decoración alrededor del dibujo. He utilizado una cinta de encaje que pego con cola blanca, pues eso, alrededor del dibujo.
Bueno, esto está quedando precioso. Ya veréis qué bonita queda la botella. Bueno, ya la habéis visto al principio del vídeo. Queda realmente bonita. Bueno, una vez hemos acabado de ponerle el encaje, vamos a hacerle un gorrito de Papá Noel. Voy a utilizar tela de terciopelo, la que he utilizado antes para la corona. Como todavía me quedaba un trocito, pues la voy a utilizar para hacerle el gorrito de Papá Noel. Lo que hago es coger la medida del ancho de la botella y le dejo pues un dedo más para poderla pegar un trozo sobre el otro, y utilizo un trocito de tela de pelo cortito para hacer la parte de abajo del gorrito. La pego en el contorno de abajo, primero por la parte de dentro y después le hago una doblez a la tela y la giro pegándola para que quede pues con volumen, igual que los gorritos de Papá Noel. Una vez la tengo así, con otro trocito de tela de pelo voy a hacer la bolita de la punta del gorrito de Papá Noel. Hago este giro que habéis visto, le pongo dentro un trocito más de tela y hago un giro para que haga la forma de una bolita, y utilizo un hilo para darle 20 vueltas, entre 18 y 20 vueltas. Cuando cortamos el hilo tiramos muy fuerte y no nos va a hacer falta coser, y una vez lo tengo así, lo que hago es pegar la parte de abajo del sombrerito sobre la botella, dejando la unión por la parte de atrás. Y una vez la tengo colocada en su sitio, la cierro de arriba a abajo. Voy a utilizar la pistola de silicona caliente porque en este caso va de maravilla para pegar las telas. Y una vez la tengo así, voy a ponerle la borlita de la parte superior. Relleno todo el contorno de la borlita por la parte de abajo con la silicona y lo pego dentro del trocito que he hecho del gorrito. Voy a intentar pues que me quede un fruncido, que más o menos quede todo parecido por la parte de fuera a la vista, pero vamos, que es muy fácil de hacer. Ya veis que queda de maravilla. Presionamos un poquito y una vez lo tenemos así, lo doblamos hacia abajo y le ponemos un puntito de silicona para que se aguante en su sitio. Justo en la parte del cuello de la botella le pego otro trocito de encaje, y yo el encaje que he utilizado es un poquito, tiene un color un poquito amarillento, muy clarito pero un poquito amarillento, y yo quería que fuera blanco, entonces he utilizado una mezcla de cola blanca con pintura blanca para blanquearlo un poquito. En el caso de que vuestro encaje sea completamente blanco, no hace falta que le pongáis la pintura, pero sí os recomiendo que le deis una buena capa de cola blanca para que el encaje no se ensucie y sea más resistente y más duradero en el tiempo. Y una vez lo tengo ya acabado, lo que es el tema de los encajes, utilizo un poquito de goma eva que tiene una purpurina blanca irisada, y con un cortador de estrellas pequeñito corto unas pequeñas estrellas para hacer la decoración sobre los encajes, y voy pegando un encaje pues más o menos cada dedo pego un encaje. Y una vez lo tengo así, voy a darle el último retoque, que es arreglar el tema de la caja de las pilas. Voy a pintar de blanco todo el contorno que se ve por la parte superior, y lo pinto con cola blanca mezclada con un poquito de pintura blanca, o sea, hago una mezcla con cola y pintura y lo pinto. Y voy a utilizar cinta aislante, la que se utiliza para los trabajos de electricidad, para pegar la tapa de la goma eva, porque la cinta aislante pega pero no pega demasiado, entonces nos ayuda a pegar la tapa en su sitio y que no se nos estropee de levantarla y de quitarla. Y fijaros qué cosa tan bonita, así es como queda encendida, aunque apagada también es súper bonita, pero tiene un punto mágico precioso esta botella. Y ahora, antes de despedirme, os voy a explicar cómo tenéis que hacer para descargar los papeles. Cuando estáis dentro de mi canal, elegís el vídeo o el tutorial que queréis ver. En este caso voy a poner este porque todavía no he colgado el de Navidad que estoy haciendo, y lo voy a explicar con este. En la parte de abajo del vídeo tenemos este letrero que pone mostrar más. Si le damos encima se nos abre la caja de información del vídeo, y ahí tenemos el enlace que va a entrar directamente con la página del blog del tutorial que estáis viendo. En este caso son 5 manualidades preciosas
que es el penúltimo tutorial que he hecho, donde podéis descargar tres hojas para hacer los trabajos. Una vez hemos entrado en el blog, vamos directamente a la hoja que queremos descargar. En el blog os explico cómo hacerlo. Abrimos la pestaña con la parte derecha del ratón y abriremos un desplegable de nuestro ordenador. Elegimos imágenes, le ponemos un título a la búsqueda que hemos hecho o más bien a lo que vamos a guardar, le damos a guardar y una vez lo tenemos guardado podemos hacer varias cosas, ponerlo en un pendrive y llevarlo a la copistería, o podemos directamente coger la opción de enviar y enviarlo por correo electrónico a la copistería para que nos lo impriman en una hoja. Pues cada dibujo va a tener una hoja que yo os explico en el blog, y podemos imprimirlo. Sobre todo hay que imprimirlo en una copistería, porque en casa la calidad de la fotocopia no es la misma, tiene que ser en una copistería porque la tinta es de láser y no se nos va a estropear ni con los barnices, ni con las colas, ni aunque trabajemos con el papel. Muchas de vosotras me habéis preguntado en muchas ocasiones cómo descargar los papeles, por eso os hago esta pequeña introducción para poderlo hacer sin problemas. Si inspeccionáis mi blog podréis encontrar muchos otros trabajos, por ejemplo, pues el cuadro que hice para la cocina, donde podéis descargar también la lámina, las casitas estas que hice con LED, que tenéis los patrones, además de 2 preciosos papeles, los patrones para hacer el reloj que hice con volumen, que la verdad es que quedó súper bonito, el cuadro Mixed Media que hice, pues una cara muy original sobre una partitura con la que monté un cuadro Mixed Media que quedó realmente bonito. En fin, si inspeccionáis mi blog vais a poder encontrar cantidad de cosas de mis trabajos para facilitaros un poquito vuestro trabajo. También podéis encontrar, por ejemplo, los patrones para hacer el vestido de Lucy, la reina de las hadas, una de las muñequitas que hice tan bonita, que la verdad es que me gustó un montón. Y aquí pues vais a encontrar información sobre varias cosas, los blogs que sigo. Y algo curioso es que solamente, como podéis comprobar, tengo 26 seguidores, o sea, es una cosa muy extraña. Yo os animo a que le deis a seguir a la página, así cada vez que yo haga un nuevo trabajo con dibujos para compartir, os va a llegar la notificación y os resultará bastante más fácil el trabajo. Y bueno, veis que hay cantidad de cosas, patrones de las muñecas, papeles, en fin, muchas cosas. Os animo a que visitéis mi blog. Y hasta aquí ha llegado este tutorial, espero que os haya sido muy interesante y que os sirva de ayuda para decorar vuestra casa en estas fiestas. Y solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.